desde las estampitas a las convicciones. Reflexiones en voz alta acerca de la espiritualidad y la religión. Los caminos por los que transita nuestra espiritualidad, nuestra comprensión de la vida, nuestras creencias, son infinitos y únicos, y, aunque debieran ser siempre respetados, suele ser frecuente el encontrar personas y grupos de personas que, en conjunto, descalifican, desaprueban, juzgan y condenan a quienes tienen opiniones, miradas, sentires distintos, considerándose dueños absolutos de la verdad revelada. Esto no me parece cosa buena, asumiendo, lamentando y arrepintiéndome de haber sido yo una de esas personas en muchas ocasiones. Creo que nadie debiera omitir al pensamiento o la fe del otro, presumiendo que cada quien es motivado por buenas intenciones. Lo demás debiera ser diálogo sincero, indagación profunda, reflexión abierta, capacidad de negociación, respeto por lo diverso, aceptación. Por lo dicho, si usted cree en Dios o no, si profesa una u otra religión, si su vida espiritual no pasa por lo religioso, o si acaso no tiene ni el más mínimo interés por estas cuestiones, allá usted. Puede pensar lo que quiera, puede creer en lo que decida creer, sentir lo que sienta. Es su libertad y es su derecho. No intento convencerlo de nada. De aquí en adelante, haciendo uso de esa misma libertad y ejerciendo ese mismo derecho, quiero expresar mi forma de vivir la espiritualidad y dejar en claro mi postura frente a lo religioso. Intentaré expresar por qué creo en Dios y por qué soy católico. Lo hago a partir de sentir la necesidad de vencer el miedo, que me hace callar muchas veces, privándome de mostrar sentimientos, ideas y convicciones frente a la proliferación de vínculos afectivos, familiares o laborales afectados hasta el punto de la ruptura por diferencias políticas, ideológicas o religiosas, dejando a unos y a otros a cada lado de una grieta. Vayamos al principio de la historia en donde mi conexión con la religión se inicia. Y esto refiere al hecho de haber nacido en una familia católica, de argentinos descendientes de italianos y españoles. Imágenes de Jesucristo, de la Virgen María, estatuitas de San José, estampitas de San Roque y crucifijos eran el paisaje habitual, puertas adentro de la casa de mi abuela materna y en mayor o menor medida en casi todas las casas de la familia y de los amigos. Ingresé a la primaria en el Colegio Betania, administrado por sacerdotes de la Congregación de los Sagrados Corazones. Una de las materias era obviamente catecismo, una hora para escuchar las historias del Evangelio y otros relatos bíblicos desde la misma creación del universo hasta nuestros días. Adán y Eva, el árbol del bien y del mal, el demonio hecho serpiente, la manzana, Caín y Abel, Moisés, el diluvio universal, los profetas, Juan el Bautista, Herodes, los discípulos de Jesús, la cruz, la resurrección. Allí, a los 7 años de edad, tomé la primera comunión, la confesión, el perdón de los pecados, el propósito de enmienda, las penitencias, la hostia, que no era un simple y delgado trozo de pan, era el cuerpo de Cristo. No se debía morder, solo dejarla disolver en la boca con las manos cruzadas y en silencio. Después, un chocolate con leche y las estampitas con la leyenda «Recuerdos de mi primera comunión». Los lunes debía presentar el certificado que acreditara haber asistido a misa el domingo. Los viernes, misa en la capilla del colegio, las oraciones, los cantos. Todo transcurría fluidamente sin mayores preocupaciones por las cuestiones de la religión. No terminé allí la primaria. Pasé luego por 3 colegios laicos, 1 privado y 2 escuelas públicas. No volvería a una escuela religiosa hasta el primer año de la secundaria en el Colegio San José
del barrio de Valvanera, en el que estuve solo 2 años para iniciar un nuevo recorrido por varias escuelas públicas, terminando el bachillerato en una privada de mi barrio. Luego de un breve pasaje por la Universidad de Buenos Aires, ingresé una vez más a una casa de estudios religiosa, la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la Pontificia Universidad Católica Santa María de los Buenos Aires. Por entonces, ya con 20 años, y desde el comienzo de mi adolescencia, mi conexión con lo religioso supo atravesar innumerables interrogantes, cuestionamientos profundos, desencantos y experiencias motivadoras que darían origen a nuevas y fuertes convicciones. Tuve oportunidad de conocer otras miradas acerca de la espiritualidad, por fuera de toda religión, y conocer la perspectiva de lo religioso, desde la interpretación de judíos, protestantes, ateos o hinduistas, a quienes escuché con respeto y con auténtico interés. He aquí una de las conclusiones a las que llegué. Aunque creemos estar hablando de cosas diferentes, muchas veces estamos hablando de lo mismo, de una misma cosmovisión. Aún escuchando los argumentos de los ateos, y por absurdo que esto pudiera parecer, he sentido que éstas se identificaban con lo que yo pienso y siento desde mi particular comprensión de la vida desde lo religioso. Por eso cada vez más busco puntos de encuentro con el prójimo en los hechos, tanto o más que en las palabras, porque ellos ayudan a conocer el verdadero sentido de lo que las palabras no logran explicar y muchas veces hasta pueden evitarnos caer en discusiones inútiles sobre cuestiones en las que, en esencia, estamos de acuerdo. Quede en claro que, según entiendo, la evolución de la espiritualidad no está obligada a transitar por un formato religioso. Hacia la utopía del bien común, del amor universal, se puede caminar por senderos innumerables. Esta visión holística, totalizadora, creo que cada pequeño acto virtuoso, por mínimo que sea, hace a este mundo un poco mejor. Suma a la construcción de una vida mejor en el planeta, para la concordia universal, para la paz, para el cuidado de la armonía de los ecosistemas y de las redes infinitas de vínculos que entreteje la humanidad con sus contextos. Asumiendo que mi vida espiritual no se circunscribió exclusivamente a la religión, sino que se alimentó de infinitos diálogos, lecturas, experiencias, entre las cuales tuvo y tiene un papel fundamental el arte. Reconozco haber elegido hoy el camino iniciado cuando niño, asumiendo en términos generales la doctrina de la Iglesia Católica y, en esencia, la palabra contenida en el Evangelio de Jesús, a quien reconozco también como mi principal maestro de vida. Por más críticas que pudiera hacer a la Iglesia Católica, una institución milenaria conformada por todo tipo de personas con sus defectos y sus virtudes, reconozco que en mi caso personal, la Iglesia fue camino hacia Jesús y por Jesús encontré mi camino a Dios, espíritu de vida, energía creadora, principio y fin de todas las cosas y sinónimo del amor, la verdad, la justicia y la paz en el mundo. Jesús, que dijo de sí mismo ser camino al Padre. Jesús que cuando sanaba enfermos señalaba a Dios como el verdadero dueño de ese poder, sin pretender ser más que una manifestación temporal de esos dones. Nunca se autodefinió como el punto de llegada, sino como inicio, como luz viva para alumbrar el camino, proponiéndose él mismo como camino y modelo a seguir, para quien aspire al encuentro pleno con lo divino. Jesús, el Hijo de Dios y el mismo Dios hombre, el Salvador, el Maestro y también el hijo de José el carpintero, trajo en su tiempo un mensaje renovado que se sintetiza en 2 preceptos: amor a Dios y amor al prójimo. Y creo que en el segundo está contenido el primero. En conclusión, puedo decir que mi práctica espiritual y mi vida religiosa, más allá de las formalidades, los rituales, consiste esencialmente en el diario intento de poner en hechos estos preceptos. Creo que cada intento suma, que cada logro, por pequeño que sea,
es un triunfo y que vale la pena.